El día 17 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que este año lleva por tema involucrar a los pacientes en la seguridad del paciente, en reconocimiento del papel clave que los pacientes, las familias y los cuidadores desempeñan en la seguridad de la atención de la salud. En esta presentación vamos a intentar explicar qué es la participación del paciente y cómo debería ser la misma para poder conseguir como objetivo una mejora de la atención en base a la experiencia y en base a la colaboración de los pacientes, que son los principales interesados en que la salud sea lo más segura posible y con los menos riesgos y daños innecesarios. Cuando hablamos de participación del paciente, podemos encontrarnos con diferentes expresiones a lo largo de los años y de la literatura. Podemos encontrarnos que se habla de paciente activo, de paciente experto, de autogestión de la enfermedad, de la atención centrada en el paciente, de participación del paciente. Existen, por tanto, diversas denominaciones que todas ellas, a su vez, quieren probablemente expresar lo mismo. Pero tendríamos que definir qué quiere decir exactamente participación. A su vez, encontramos que se disponen de instrumentos que ayudan a fomentar esta colaboración, esta participación. Algunos son validados, otros son experimentales o son propios de diversas organizaciones, pero que la realidad es que en ocasiones no sabemos o no tenemos conocimiento de la viabilidad y la efectividad que tienen estas intervenciones. En algunos casos hay mediciones, hay resultados y podemos ver efectivamente si son o no acciones que ayudan a mejorar la gestión de los riesgos y la asistencia sanitaria. Y hay un aspecto importante que se debe tener en cuenta siempre que hablamos de participación del paciente, que es qué elementos pueden ayudar a motivar a los pacientes a participar, a sentirse representados, a sentirse protagonistas en la mejora de la atención y qué barreras hay tanto en el sistema sanitario, en las organizaciones, entre los profesionales y sociales, que muchas veces dificultan que esta participación sea efectiva. Existe para todo ello un marco de recomendaciones, de normativas que forman parte de las estrategias y los planes que hay a nivel gubernamental, a nivel administrativo, que se transmiten a las organizaciones sanitarias y de aquí a los profesionales y pacientes. Pero verdaderamente su aplicación y su normalización en el uso diario de la propia participación en los pacientes es muchas veces heterogénea. En este sentido, cuando hablamos de la gestión de riesgos asistenciales, hemos de tener en cuenta que se trabaja a 3 niveles. Como decía anteriormente, a nivel de la macrogestión, con todo el tema de normativas, programas y compromisos institucionales. La seguridad del paciente es un compromiso institucional y contar con la voz del paciente es un compromiso institucional. Se trabaja a nivel de mesogestión, procurando desarrollar centros seguros, fomentando la cultura de la seguridad del paciente y los mismos, y aplicando planes de gestión de riesgos y crisis. Y se trabaja también a nivel de la microgestión con el desarrollo de soluciones tecnológicas, de soluciones terapéuticas, de la implantación de lo que se llaman prácticas clínicas seguras, de tomar decisiones basadas en la evidencia y, muy importante, de incorporar al paciente cada vez más en la toma de decisiones, en la consulta de las acciones que se han de realizar, que tenga voz, que participe y que también aporte no solo su decisión sobre el manejo de su propia salud, sino también su experiencia de cómo se pueden ir mejorando las actuaciones. Y para ello, en este sentido, lo que es muy importante es que tengamos presente que el paciente ha de ser la primera barrera que ha de existir en la seguridad. Si tomamos este ejemplo que se ve en la pantalla, que es el famoso queso suizo expuesto por Rison ya hace ya varios años,
el paciente siempre es la última loncha del queso, el cual recibe las consecuencias, el incidente, los daños, una vez el riesgo ha ido pasando por todos los agujeros, por todas las barreras que no están bien determinadas o no han funcionado correctamente. En realidad lo que solicitamos es que la primera barrera de todas sea el paciente, es decir, que escuchemos al paciente y que el paciente tiene experiencia porque ya ha sufrido las consecuencias de incidentes innecesarios y por tanto es el primero que nos puede ayudar a ir colocando el resto de barreras y también a impedir que estos riesgos pueden llegar al paciente. Por tanto, esta figura, el paciente, tiene un doble papel en esta teoría del queso suizo. Primera barrera y, si todas fallan, la víctima que recibe las consecuencias. Para ello, para hablar de participación, hemos de definir exactamente de qué estamos hablando, como comentábamos en unas diapositivas anteriores. Sabemos lo que no es o lo que no debe ser la participación, lo que llamamos participación engañosa o pseudoparticipación, cuando se utiliza la voz del paciente o se le hace participar o asistir a reuniones entre profesionales o entre organizaciones para explicar experiencias, pero que en realidad no tenemos intención de modificar las cosas, porque nosotros ya hemos tomado unas decisiones y se hace simplemente como una acción para quedar bien, una acción de imagen, pero que en realidad no existe una intención de modificar la manera de actuar. Esto es una pseudo participación, esto es una participación engañosa. A veces incluso existen acciones que sirven de terapia porque ha habido crisis o ha habido quejas o ha habido reclamaciones y se utiliza la participación de pacientes para que sea como una válvula de escape, aunque no haya una intención de modificar la manera de trabajar, la manera de actuar. Esto no es participación del paciente, esto se llama participación engañosa o pseudoparticipación. La participación del paciente genuina, verdadera, habría de ser consultiva, es decir, estamos pidiendo opinión, consultando al paciente cómo hay que hacer las cosas. Asesora, el paciente nos tiene que asesorar bajo su punto de vista y bajo su experiencia, cómo podemos realizarlas y cómo podemos mejorarlas. Colaborativas, le estamos pidiendo la colaboración que nos ayude porque ayudarnos también tiene beneficios para él. Influyente, es decir, se ha de oír, se ha de escuchar la voz y se ha de ver reflejada en las acciones que tomamos la opinión del mismo. Por tanto, estamos hablando de que participar significa intervenir en algo junto con otros sectores para mejorar la situación. Para que esta participación sea efectiva, para que el paciente pueda ayudarnos, se necesitan una serie de premisas, que son estas 5 que ven en la pantalla. Poder, querer, oportunidad, invitar y responder. Que en términos anglosajones se acuñó este acrónimo llamado CLEAR. Poder es poder contar con los recursos y el conocimiento para participar. Es decir, que el paciente se le proporcionen los elementos y las herramientas necesarias para poder estudiar y para poder analizar los procesos y los datos que pueden ayudarle a dar su opinión. Querer es que el paciente sea consciente de los problemas que le afectan y por tanto él mismo quiera, sienta esa necesidad de ayudar para mejorarlos. Oportunidad, que se le permita encontrar oportunidades para participar, escucharlo y ofrecerle la posibilidad de que pueda darnos su opinión y participar conjuntamente con nosotros sin temores en el análisis de acciones y de los planes de gestión. Que sea invitado, y es muy importante que ellos sean movilizados por asociaciones propias de pacientes, por los profesionales, por la propia administración, por las organizaciones, que se sientan reconocidos, que se sientan protagonistas y que se les invite a asistir porque se considera importante su opinión y responder, es decir, mostrar evidencias en nuestras acciones, en nuestros planes de gestión, en nuestros planes de seguridad del paciente, que sus aportaciones son consideradas. Es decir, permitir y promover que los pacientes modulen y participen en la gestión del sistema sanitario. Hay diversas prácticas que se pueden poner en marcha y que ellos pueden ayudar
para desarrollarlas e implantarlas en los centros y ofrecerlas como herramientas para los pacientes y para los profesionales y las organizaciones, en donde pueden participar y diseñar, como decía, y evaluar el grado de efectividad. Por ejemplo, acciones que ayuden al paciente a identificar problemas específicos de seguridad, como son campañas y acciones educativas, en los cuales en su diseño se cuenta con su opinión antes de ponerlas en marcha y se incorporan sus ideas. Iniciativas que se implementan en entornos de atención sanitaria, alentando a los pacientes a tomar medidas concretas. Intervenciones que faciliten y promuevan que el paciente pregunte a los profesionales que le atienden para aclarar sus dudas. Esto, en la presentación posterior a esta, existen diversos ejemplos, es decir, diseñar tipos de intervenciones que ayuden a otros pacientes a que cuando estén en el entorno sanitario, ingresados en un centro sanitario o delante del personal sanitario, puedan hacer preguntas con total libertad para aclarar las dudas y qué tipo de preguntas se les recomienda que hagan, ¿no? Permitir que los pacientes aporten información retrospectiva sobre temas de seguridad a través de encuestas, de entrevistas, de notificaciones, de sugerencias de mejora, etcétera. Veremos al final algún ejemplo interesante. Y sobre todo es muy importante que su participación se centre en aspectos que no confronten al paciente con el profesional. Es decir, no procurar no influir sobre los pacientes para que estos recriminen a los profesionales si no han ejercido algún tipo de práctica segura, como por ejemplo, lávese las manos por doctor, sino, en todo caso, ayudar a ser conscientes de que esto es un elemento muy importante y poder tratarlo con los profesionales de una manera siempre amistosa y de colaboración. Como decía anteriormente, los pacientes deben participar para influir. La participación del paciente en su seguridad y las diversas acciones que se han ido realizando y que se están realizando tienen 5 objetivos. Informar al paciente cuando entra dentro del sistema sanitario o va a ser tratado de algún proceso patológico. Sensibilizar tanto a los pacientes de la importancia que tiene, en este caso en la seguridad del paciente, poder preguntar, poder actuar, porque si lo hacen ayudan a su propia seguridad y nos ayuda a los profesionales a trabajar mejor, conocer cuáles son los principales riesgos que existen en la atención sanitaria que le puede afectar, formar para que los pacientes también tengan conocimiento de los procesos, de lo que se realiza y el por qué, y que participe, es decir, que su experiencia pueda ayudar. Existen diversas formas de participación y herramientas y materiales utilizados, como pueden ver en esta diapositiva, en forma de campañas informativas, actividades formativas, algunos ejemplos que pueden contemplar en esta pantalla y que son explicados de manera más extensiva en la siguiente presentación, desarrolladas por organizaciones sanitarias, por sociedades científicas, tanto a nivel internacional como las agencias americanas, la Joint Commission, la misma OMS, LIGI, ASMP, las asociaciones canadienses, australianas, etcétera. En España, tanto el Ministerio de Sanidad como a través de las comunidades autónomas se han ido desarrollando actividades diversas de participación del paciente bajo estos 5 objetivos de informar, sensibilizar, conocer, formar y participar, y otras organizaciones de índole privado, como puede ser, por ejemplo, FEDIS u otras organizaciones como Fundación MAFRE, etcétera, pues han ido aportando materiales durante estos años con el objetivo de poder ayudar a los pacientes y también en su diseño contar con la participación de los mismos. Y he dejado para el final un concepto muy interesante que se lleva de unos años trabajando, que es lo que se denomina los PROM y los PREM. Los PROM y los PREM son unos sistemas, unos cuestionarios de medida, son unos indicadores de medida y que midan la percepción del paciente tanto en las expectativas que tiene sobre la atención de la salud, que sería el PROM, como las experiencias vividas del paciente durante su proceso asistencial.
La importancia de estas herramientas es que son complementadas por el propio paciente, calificando en función de cuestionarios ya validados toda una serie de cuestiones en los cuales va valorando bien, en el caso de los PROM, la expectativa de mejora de la salud que tenía y el resultado, o bien en el caso del PREM, la experiencia que ha recibido durante todo el circuito asistencial, que va tanto desde el trato recibido con los profesionales como los circuitos, los horarios, las condiciones de seguridad del paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Estas herramientas pueden constituir una buena perspectiva de participación porque la información la va dando el paciente directamente y además recoge prácticamente en caliente la experiencia o las expectativas que haya tenido y la combinación de ambas herramientas puede ayudar a la toma de decisiones en el sistema sanitario. En este sentido, pues no dejan de recoger percepciones y experiencias vividas durante todo su viaje hospitalario o durante el centro sanitario, ayuda a mejorar la calidad y la seguridad de los servicios sanitarios, especialmente si hacemos análisis comparativos entre pacientes. Ambos indicadores son complementarios y lo muy importante es que cuanto más pacientes tengamos en la organización que se les ha podido aplicar estos indicadores, podemos ir evaluando cómo es la mejora de las acciones o los resultados, lo que hablábamos hace unos minutos atrás, es decir, la medición de si estas medidas de mejora que hemos ido tomando han sido también efectivas. Existen diversos modelos de atención en el caso de los PROMs y de PREM definidos. Hemos dicho anteriormente, ya hay bastantes que son validados, o incluso también hay guías, como algunas de las que aparecen en la fotografía, que marcan los principios básicos de cómo cada institución puede diseñar sus propios cuestionarios de PROM y PREM. Probablemente en lo que es la seguridad del paciente, los cuestionarios o las herramientas basadas en PREM pueden ser los que nos vaya a dar más información, porque no deja de ser la experiencia vivida, no tanto la mejora de salud, sino la experiencia vivida, y estos nos pueden estar bastante indicados para evaluar las mejoras en seguridad del paciente de las acciones que vayamos realizando. Existen iniciativas europeas que en estos momentos están existiendo y que finalizarán este año 23, como el proyecto Paris, en los cuales participa también el Ministerio de Sanidad español, y luego hay otras iniciativas realizadas por diversas organizaciones, entre las que está, por ejemplo, FIDIPS, que está trabajando una documentación sobre recomendaciones esenciales para el diseño de PREM. Como decía anteriormente al inicio, todo esto no está exento de problemas que dificulten la aplicación de una participación, una ejecución, una participación del paciente, que pueden estar relacionados con factores del propio paciente, que pueden ser factores socioculturales, su formación, experiencias previas que haya podido vivir, edad, etcétera, y factores extrínsecos como las características de la organización sanitaria, su cultura de seguridad del paciente o a veces prejuicios que pueden tener los propios profesionales. Aquí ven ustedes algunos ejemplos de situaciones que pueden generar una barrera a los pacientes, ¿no? Como pedirles la participación, pero que luego no se hace efectiva lo que aporta, esto lo hablábamos hace unas diapositivas atrás, estigmatizar a los pacientes, es decir, creer por parte de los profesionales de que no saben de qué va el tema, de que serán incapaces de aportar nada y despreciar, por tanto, la aportación que pueden hacer, darle poca importancia a esta participación, no a proporcionarles la información de lo que estamos buscando y que sea comprensible y sus objetivos. Muchas veces el hecho de que simplemente se les explique un consentimiento informado en terminología muy técnica dificulta la participación del mismo en su propia participación para su propia salud, pero también dificulta de que no pueda opinar sobre cómo se deben mejorar este tipo de documentaciones para que otros pacientes puedan también sacar provecho. Como decía anteriormente, pueden encontrarse situaciones de bloqueo por parte de profesionales. En algunas ocasiones, para fomentar la participación, se habla de la necesidad de remunerar, no necesariamente
en el hecho de que se abone por participar, sino cubrir los gastos de traslado o de dietas que pudieran existir, puesto que lo que no podemos hacer es que sea una dificultad porque al paciente le pueda tener un coste para él. Y luego evitar el fenómeno llamado por tokenismo. Tokenismo es un fenómeno descrito por este doctor Oklo, en el cual viene a decir que la participación del paciente no puede ser nunca una moda ante las organizaciones para quedar bien y decir que se ha subido al carro de lo que los otros hacen, pero sin tener fe, sin creer que yo pueda aportar alguna cosa positiva y sin incorporar las aportaciones que pueden tener los pacientes. Hay que evitar las modas, sino que hay que creer en ello. Finalizando, en este sentido, consideramos que hay un amplio consenso que la participación genuina ayuda a mejorar la gestión del sistema sanitario y, por tanto, la seguridad del paciente, que a pesar de los avances en los enfoques y los métodos sigue observándose una ausencia de alineamiento entre propuestas y políticas o planes de salud, que es necesario evaluar los resultados de las herramientas que vayamos aplicando para ir mejorando y en este sentido pues hay bastante esperanza que con la aplicación de PREMS en la seguridad del paciente puedan aportarse mediciones dentro de las mismas organizaciones para poder evaluar las acciones que están tomando y que es muy importante que los profesionales reconozcamos la importancia, identifiquemos las barreras, evitemos bloquear la participación paciente y facilitemos al máximo los medios para fomentar la participación y que el paciente sea escuchado. Muchas gracias.